Yo sé que muchos de nosotros conocemos la elevación más alta que existe en el mundo, en este planeta Tierra. La elevación más alta del planeta Tierra se conoce y lleva por nombre el Monte Everest. El Monte Everest ha sido testigo de mucha gente que intentando alcanzar el pico ha perdido su vida. De hecho, hay gente que testifica que camino al Monte Everest encuentran restos de personas que nunca pudieron recuperarse. Yo sé que muchos hombres y mujeres a través de la historia han intentado y no todos han llegado a la cima del Monte Everest. Por lo que yo estoy seguro, y voy a hacer una afirmación, que si yo le dijera, si usted creería que un ciego pudiera alcanzar el pináculo del Monte Everest, todos en este salón, sin excepción, lo pusiéramos en duda. Todos sin excepción en este salón dijéramos, es imposible para un no vidente alcanzar la cúspide del Monte Everest. ¿Por qué? Bueno, por el hielo, las grietas, las altas extremas temperaturas, la falta de oxígeno, el cansancio, el peligro real, pero más aún por la increíble imposibilidad de poder saber qué paso va a guiar. Así que si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que alguien no vidente llegara al Monte Everest, a la cima? Yo estoy seguro que usted diría, eso es imposible. Sin embargo, déjeme decirle esto. En el año 2001, Erik Weihenmayer quedó ciego desde su adolescencia. Y Erik Weihenmayer fue el primer hombre ciego en alcanzar la cima del Monte Everest. Sin embargo, es claro que para él subir, él no lo podía hacer por sí mismo. Él no podía avanzar por propia cuenta. Él dependía de instrucciones, de sonido y del liderazgo de todo un equipo. Y cuando él alcanzó la cima del Monte Everest, ESPN reportó que Erik fue guiado todo el camino porque delante de él iba alguien haciendo sonar una campana, mientras detrás iba otro compañero detrás de él. Para Erik, cada paso requería de la decisión de confiar en alguien. Él no podía darse el lujo de decir, yo tengo que ver el camino para subir al Monte Everest. Él no podía decir, yo tengo que saber dónde voy a dar el próximo paso para poder alcanzar la cima del Monte Everest. Él no podía ver y él tenía que caminar confiando en la palabra de sus amigos. El 25 de mayo del 2001, Erik Weihenmayer alcanzó la cima del Monte Everest y en su propia biografía se registra como el primer no vidente que subió al Monte Everest. Hermanos, yo creo que uno de los grandes retos que nosotros tenemos como creyentes es que no confiamos en la voz de Dios y en la palabra de Dios. Continuamente nos cuesta creer que lo que Dios ha dicho es cierto. Y usted dirá, bueno, pastor, no, yo creo lo que Dios ha dicho es cierto. Sí, pero cuando llegan los momentos de aflicción, de tribulación, de dificultad o de escasez, usted y yo nos encontramos muchas veces negando que creemos en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. El texto que tenemos hoy, esta porción final del capítulo 4, recuerde que hemos venido navegando a través del Evangelio de Juan y ya vamos por el cuarto capítulo y terminaremos en el capítulo 21. Pero hemos dicho una y otra vez que el propósito del Evangelio de Juan está claro en el capítulo 20, versículo 31, que dice, estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que creamos que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tengamos vida eterna. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, este evangelio tiene dos propósitos, un propósito de afianzar la fe del que cree y un propósito de alcanzar al incrédulo que no cree. Pero es interesante que en esta porción final nosotros vemos justamente la palabra creer, creyó, no sé cuántas veces en los versículos que leyó Betsy.
Y si algo podemos ver es que el autor del libro, una vez más, de manera intencional, quiere ayudarnos a creer. ¿A creer qué? A creer en la palabra de Cristo. Ese es el título del sermón. Cree en la palabra de Cristo. Y es importante, hermanos, creer en la palabra de Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la mayor, la única representación de lo que Dios es y ha dicho. Por eso cuando leímos en el capítulo 1, en los versículos 1, 2 y 3, que dice que al principio era el verbo, la palabra, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 del capítulo 1 dice que el verbo se hizo carne. Básicamente Juan está dejando desde el principio claro que lo que Cristo diga y representa de Dios es la voz misma de Dios, porque Él es la palabra encarnada de Dios. Él salió de Dios. Él tiene la esencia de este Dios trino. Por lo tanto, todo lo que Cristo dice, dijo y dirá en este evangelio es veraz. Es para que lo creamos. Lamentablemente, luego del pecado, por nuestra condición caída, nosotros preferimos caminar por señales. Nos encanta pedirle a Dios que nos confirme. Señor, si tú quieres que yo haga esto, entonces que se dé esto. Señor, si tú quieres que esto, que yo sepa que esta es tu voluntad, por favor ayuda que me llame el hermano y que aparezca una hermana con un vestido rojo. Y ahí yo voy a saber que esa es la voluntad tuya. Hermanos, si es una manera incrédula, es yo diría que hasta cierto punto un irrespeto mismo de la criatura en su relación con el Creador, demandándole al Creador señales para que crea. Y eso está en la Escritura, lo hemos visto en historias en el Antiguo Testamento, Gedeón pidiendo señales y gente pidiendo señales, pero no es la manera en la cual Dios se ha revelado y ha querido que su pueblo, sus hijos caminen. Por lo tanto, el texto de hoy y el sermón de hoy busca animarnos a entender que la fe que cree en la palabra de Cristo no descansa en señales visibles ni en sus beneficios, sino en la suficiencia de su palabra que da vida. Lo voy a repetir. La idea que el sermón quiere anclar en nuestros corazones es que creamos que la fe que cree en la palabra de Cristo no descansa en señales visibles ni en sus beneficios, sino en la suficiencia de la palabra que da vida. Por eso orábamos eso anteriormente. Orando la palabra, orábamos que Dios nos ayude a confiar en su palabra y únicamente en su palabra. Ahora, déjenme darles 3 recomendaciones que el texto nos ayuda a ver. 3 recomendaciones, hermanos, para que creamos en la palabra de Cristo. 3 recomendaciones, así que acompáñenme al Evangelio de Juan, abra su Biblia en el capítulo 4 y ancle su mirada desde el versículo 43. Y déjeme decirle 3 recomendaciones para creer en la palabra de Cristo. La primera es: cuídate de creer en Jesús por las señales y sus beneficios. Cuídate. Lo segundo que quiero recomendarte es: cree en Jesús confiando en su palabra. Cree en Jesús y confía en su palabra. Y finalmente quiero recomendarte a creer que la palabra de Cristo da vida. La palabra de Cristo da vida. Cree porque la palabra de Cristo da vida y puede alcanzar a otros también. Leamos los versículos 43 al 45 y vamos a ver esta primera exhortación de cuidarnos de creer por los beneficios y las señales que Jesús da. Versículo 43. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea. 2 días, ¿cuáles 2 días? Bueno, si seguimos la línea de la narrativa, después de los días que Jesús pasó en Samaria, después de esos 2 días, Jesús salió de allí para Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron. Subraya esa palabra. ¿Por qué lo recibieron? Porque habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta. ¿Cuál fiesta?
la de Caná de Galilea, porque ellos también habían ido a la fiesta. Hermanos, al leer estos versículos nosotros vemos cómo Juan está hilando una vez más la narrativa y cómo estos milagros que Jesús empieza a hacer también van a confirmar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí aparece otro milagro importante en el propósito de Juan de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengamos vida eterna. Y Él nos viene trayendo, el apóstol Juan que escribe este evangelio, de aquella fiesta que ocurrió, de aquel primer milagro que fue el de convertir el agua en vino. Versículo 11 del capítulo 2 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y ahora Juan nos está diciendo, si usted va al capítulo 2 se va a recordar, que los discípulos dijeron: nosotros vimos su gloria. Y dice que los discípulos creyeron. Pues cuando vieron que al Mesías, al Cristo, al que ellos habían creído y decidido seguir, había hecho tal milagro. Pero ahora en esta historia, como cada historia, está animando al lector, a la audiencia y a nosotros a creer de alguna manera, pero a creer de manera correcta. Es lo que vemos al final del capítulo 4. Esta historia ilustra de alguna manera esta realidad de cómo una gente puede creer de manera incorrecta y cómo debe de creer de manera correcta. Recuerde que en los versículos anteriores Jesús se había quedado con los samaritanos durante un tiempo, y luego de esos días el apóstol anticipa que en Galilea van a ser incrédulos. Él lo anticipa cuando dice: Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Básicamente el apóstol Juan está diciendo esto con el fin de prepararnos a nosotros los lectores a confirmar que él iba a encontrar incredulidad en su propia tierra. Así que esta falta de fe que Jesús va a ver más adelante, el apóstol lo está poniendo y tendiendo como una mesa. Ahora, ¿cuál es el problema de esta gente de Caná de Galilea? Que no solamente lo vamos a ver aquí, lo veremos en otros milagros. Es que ellos recibieron a Jesús por las señales que vieron y por los beneficios que recibieron. Los galileos reciben a Jesús porque vieron que Jesús convirtió el agua en vino y porque además probaron de ese vino. Juan nos alerta que no toda recepción de Jesús es una fe verdadera. No todo el que dice recibir a Jesús ha creído verdaderamente. Porque esta fe está centrada en los beneficios y en los milagros. Una fe que está centrada en experiencias, en tradiciones, en este juego de experiencias. Dios me concedió esto, tuvo que haber sido Dios, por lo tanto yo creo. Y si Dios no te lo hubiese concedido, entonces ¿qué? ¿Tú hubiese creído igual? Ahora, ¿por qué decimos lo que decimos? Bueno, ellos fueron beneficiados. Dicen, ellos también habían ido a la fiesta, dice el texto. Ellos habían visto el milagro, ellos habían probado el resultado del milagro. Así que ellos fueron de alguna manera, le dieron la bienvenida a Jesús. Sin embargo, déjenme decirle algo interesante que encontré estudiando el texto. Usted sabe que en Juan capítulo 1, vaya conmigo Juan capítulo 1, en el versículo 12, dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, ¿usted ve esa palabra recibieron ahí? A los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. A los que le recibieron, ¿usted ve esa palabra ahí, recibieron? Ahora vamos a Juan capítulo 4 otra vez, y dice en el versículo 45, así que cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos le recibieron. Usted ve recibieron en el 1:12 y ve recibieron aquí. Son dos palabras completamente diferentes en el griego. Son dos palabras que tienen sentidos completamente diferentes. En el 1:12, el léxico griego del Nuevo Testamento, un diccionario, dice que esta palabra del 4 aparece una sola vez. Esta palabra aquí en el capítulo 4 aparece una sola vez.
Y oiga cómo la define esta palabra del 4. Yo no la quiero mencionar porque en inglés, si yo le digo decomai, usted no va a saber lo que significa decomai. Así que no importa si es decomai o lambano, que es la otra, lo que significa es lo importante. Esta palabra significa recibir, aceptar la presencia de una persona con amabilidad. Ahora, cuando usted lee en el capítulo 4, versículo 45, dice: y los galileos lo recibieron porque habían visto sus señales. Lo recibieron porque habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta. Y lo recibieron porque ellos estaban en la fiesta. ¿A qué se está refiriendo el autor? Ellos lo recibieron con amabilidad. Ellos lo recibieron lo acogieron. Lo tenían como invitado. Eso es lo que significa recibieron ahí. Sin embargo, el del 1:12, la palabra es otra, lambano, como dije. A mí no me gusta usar las palabras en griego porque si no tengo la manera de explicárselo. Pero en el 1:12, lo que significa esta palabra y el mismo diccionario, cuando dice que a todos los que le recibieron, en el 1:12 dice aceptar a alguien cuya iniciativa recae en el dador, pero la atención en la transferencia está en el receptor. Usted ve en la definición del lambano que hay una responsabilidad del hombre. Tú tienes que aceptarlo, pero debe de aceptarlo donde esa aceptación recae en ese que da, y también debe de aceptarlo donde toda la atención recae en el que la recibe. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Es que es muy evidente que la gente de Galilea recibió a Jesús por sus beneficios, pero no creyó en él como el Mesías. Es evidente que le dieron la bienvenida porque vieron el milagro, probablemente lo vieron como un milagrero, pero ellos lo recibieron porque estuvieron en la fiesta y lo vieron. Esta persona le dieron una bonita recepción a Jesús, una recepción que nace del asombro, pero no de la fe. Hermanos, ¿por qué yo creo que es una advertencia necesaria para nosotros? Bueno, porque Dios viene, de alguna manera, nos viene haciendo y diciendo y enseñando que como creyente nuestra fe en Él no está basada en lo que vemos, sino en lo que Él ha dicho. Y yo te preguntaría a ti, ¿tú viniste a Cristo por sus beneficios? ¿O tú viniste a Cristo porque tú crees que es el único Salvador que puede garantizarte vida eterna? Tu fe depende más de lo que Dios y de las señales que Dios te da, de la experiencia que tú tienes, de tus emociones o de cómo tú te sientes, y no de la palabra de Cristo, independientemente de cómo tú te sientas. Nuestra relación con Cristo no debe estar basada solo en sus beneficios, sino en su persona, en su obra, que trae como resultado los beneficios. Venimos a Jesús porque creemos que Él es el único capaz de salvarnos de nuestra miserable condición. Déjame decirle algo. Creemos en Jesús que Él es nuestro mayor tesoro, a pesar de que en esta tierra perdamos todos los tesoros. Hasta que no veamos a Cristo como el mayor bien que tenemos, y que es mejor que el trabajo que yo tenga, que el carro que yo tenga, que la casa que yo tenga, que la reputación que yo tenga. Hasta que no veamos a Cristo mejor y mayor que si tengo un esposo o una esposa, si tengo hijos o no tengo hijos. Hasta que no veamos a Cristo mayor que nuestra salud, aunque nuestra propia vida en esta tierra, probablemente nos estamos acercando a Cristo por nuestro beneficio. Por eso usted va a ver personas que dicen que vienen a la iglesia porque quieren ser una mejor persona. Hermano, nosotros no venimos a la iglesia porque queremos una mejor persona. Eso te lo puede ofrecer un programa de motivación. Hermano, nosotros venimos a la iglesia porque en la iglesia es el lugar donde venimos a escuchar la voz de Dios, a adorar al Dios que nos ha salvado y a rendirnos al señorío de Él por toda la vida que tengamos en esta tierra. Nosotros venimos porque en esta comunidad Dios nos ha plantado para, por medio de la vida de iglesia, seguir siendo formados a la imagen de Cristo. La iglesia no es un lugar donde tú haces un check de la semana. Es el lugar donde tú te encuentras con aquel que te salvó y vienes a adorarlo. Hasta que no veamos a Cristo como nuestro mayor y único y suficiente Salvador,
sobre cualquier cosa en esta tierra, pudiéramos estar buscando a Cristo por los motivos incorrectos, por sus beneficios y no por Él mismo y la salvación que Él nos ofrece. Cuídate de creer en los beneficios. Me encantó el testimonio de Harold. Si usted no lo escuchó cuando él estaba en el bautismo, él dijo algo que debe de retumbar en la mente de todo el que está aquí. Harold dijo: mi testimonio, hermanos, es que Cristo me salvó del cristianismo cultural. Es el cristianismo donde tú creces en la iglesia creyendo que tú eres bueno, donde tú estás en la iglesia y crees que estás haciéndole un favor a Dios porque viniste a la iglesia, o porque vienes a la iglesia para que Dios te proteja como si fuera un amuleto. Más aún, y lo voy a poner un poco más complicado, o que vienes a la iglesia buscando a Dios como una póliza de seguro de tu vida para no ir al infierno. Nosotros no venimos a Cristo solo para librarnos del infierno, porque si nuestra mirada fuera solo puesta en que Cristo vino para librarnos del infierno, yo estoy poniendo la mirada en mí y en que no quiero sufrir en el infierno. Hermanos, si es cierto, Cristo nos va a librar del infierno, pero eso puede llevar nuestro corazón a desear un cielo sin Cristo. Y yo no quiero cielo sin Cristo. Si usted viene a Cristo, no debe de ser por lo que Él te ofrece, sino por lo quien Él es. Uno, si usted viene a Cristo y cree en Cristo, no solamente por quien Él es, sino por lo que Él ha hecho con gente pecadora que merecían la condenación eterna. Por lo tanto, yo debo de creer en su palabra más allá de los beneficios que Él ofrece. Si usted viene a Cristo creyendo que usted viene a Cristo para tener una nirvana espiritual, no, hermanos, no venimos a Cristo para tener un nirvana espiritual. Venimos a Cristo, oiga, ¿para qué? Para negarnos a nosotros todos los días, tomar nuestra cruz y seguirle. Aún eso implique dolor, sufrimiento, enfermedad, aflicción, sabiendo que nada te va a apartar y separar del amor de Él. Es peligroso, hermanos, buscar a Cristo o creer en Él solo por sus beneficios, por varias razones. Primero, usted pudiera estar amando más las cosas que da Dios que a Dios que da las cosas. Usted puede terminar en el error. Por eso es que el evangelio de la prosperidad es un maldito evangelio, porque hace que la gente ponga su mirada en lo material. Si tú crees en Dios, Dios te va a dar un BM, Dios te va a dar una casa, un mejor trabajo. Wow, ¿y quién no quiere un Dios que le dé un BM, una casa, un mejor trabajo? Pero déjame decirte, esa fue la misma oferta que Satanás le hizo a Cristo cuando lo tentó. Si tú te postras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Nosotros no buscamos a Cristo por sus beneficios, lo buscamos a Él por quien Él es y por la obra redentora que nos ha aplicado por la gracia a nosotros que merecíamos condenación. Otro peligro de buscar a Cristo por sus beneficios es que pudiéramos terminar siendo engañados por el enemigo. Por lo tanto, los beneficios no deben de ser la razón por la que creamos en la palabra de Jesús. Usted va a ver gente del evangelio de la prosperidad que dice: si tú quieres ser más rico, da, siembra. Y en la medida en que tú siembras de tu dinero, Dios te va a dar más. Mire lo que hace la gente. La gente cree en eso. Y yo lo vi, esto no me lo contó nadie. La gente dando anillos de boda, la gente entregando carros y vehículos, la gente entregando llave de apartamento. ¿Por qué? ¿Porque querían a Cristo? No. Porque querían lo que Dios le iba a dar si ellos daban lo que daban. Gente que decía: pacta con Dios para que Dios te sane del cáncer o te libre de la muerte. ¿Están buscando a Cristo? No. Su ídolo es la salud, el bienestar. No creas en Cristo por sus beneficios. Tampoco ten cuidado porque de creer en sus señales, porque puedes caer en la trampa del enemigo también. De hecho, mire lo que Jesús dijo. Hay gente que le dicen al Señor: dame una señal, dame una señal. Mire lo peligroso de esto. Mateo 24, Jesús, hablando del fin del tiempo, dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios
para así engañar, de ser posible, no está diciendo que es posible, de ser posible aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Es como que el Señor dijo, se los advertí, Por lo tanto, si yo ando detrás de las señales y los milagros, yo puedo ser presa fácil de un falso Cristo. Hermanos, esto es una advertencia para cada creyente. Es una advertencia incluso para aquellos que están acercándose al Señor. Cuídate de creer en Cristo por sus beneficios o por creer en Cristo por sus señales. Padres, cuidemos a nuestros hijos, cuidémonos de enseñarle a nuestros hijos que creemos en Jesús, como yo le dije, porque tú no quieres ir al infierno, ¿verdad que no? No, papi, yo no quiero ir al infierno. No, ¿y cómo tú vas a ir en el infierno? En el infierno, mira, y esto. No, yo no quiero eso, papi. Porque entonces esa persona está amando más su bienestar eterno que a Cristo. Y como yo le dije una vez, le preguntaron, John Piper decía lo siguiente, él decía que hay gente capaz de creer y de desear un lugar sin dolor, sin aflicción, con vida eterna, sin tristeza, sin tentación, sin pecado, donde Cristo no esté presente. Si a usted le ofrecerían algo así, ¿usted lo aceptaría? Si usted le dice, mira, tu eternidad va a ser sin dolor, sin aflicción, sin pecado, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin envidia, sin celos, sin nada, injusticia. Tú quieres un cielo, pero Cristo no va a estar ahí. No, nosotros queremos un cielo donde esté nuestro Salvador y nuestro Redentor. Queremos un cielo donde podamos ver cara a cara a aquel que dio su vida para salvar a pecadores como nosotros, que merecíamos la condenación eterna. Queremos un cielo donde podamos ver a aquel que nos amó a pesar de nuestros pecados. Queremos un cielo donde podamos ver a aquel que nos reconcilió con Dios, nos hizo sus hijos y ahora coherederos con Él. Padre, cuidémonos de presentarle un Cristo diferente al de las Escrituras y creamos en la palabra de Cristo a pesar de lo que eso implica. Segundo, cree en Jesús confiando en su palabra. Mire el cuadro y aquí nos centramos en la historia de estos versículos 46 al 50. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, al lugar aquel de donde aquellos le recibieron de otra manera. Y había allí cierto oficial del rey, esta es la figura ahora, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando él oyó, ¿quién oyó? El oficial del rey, que Jesús había venido de Judá de Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba, subraye esa palabra, le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Yo quiero que usted haga una imagen del cuadro que Juan nos está narrando. Y Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios no creerán. Y el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, puedes irte, tu hijo vive. Él le dijo, Jesús, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, mire el cuadro y mire conmigo las palabras que se resaltan. Primero la palabra creer, creyó, está varias veces. Pero mire cómo él llega a este lugar y este lugar prepara el escenario para presentarnos a un oficial del rey. Cuando yo leí el texto yo decía, ¿cuándo fue la última vez que el oficial del rey le suplicó a alguien algo? ¿Cuándo? Probablemente el oficial del rey tenía décadas sin suplicarle a nadie nada, porque en su posición de oficial del rey probablemente él sí había recibido mucha gente que le suplicara a él. Pero yo quiero que usted vea, porque era muy normal que existieran oficiales. Recuerde que el Imperio Romano estaba en posesión de toda esa región. Es el periodo del ministerio donde Jesús se topa con Herodes, con Antipas, que fue rey de Galilea, y probablemente este era oficial de alguno de ellos. Ahora, yo no quiero solamente fijarme en la posición del oficial del rey. Yo quiero que usted y yo veamos la postura del corazón del oficial del rey. Y observe conmigo qué dice de su fe, la postura que él muestra. ¿Qué dice de la fe del oficial del rey? Recuerde,
esta gente eran gente muy prepotente, eran gente muy arrogante, eran gente muy autoritaria y sobre todo gente que veía a los judíos y a los gentiles como inferiores. Y al ver a los judíos y a los gentiles como inferiores, esta gente no tenía nada que suplicarle a nadie a quien ellos habían sido puestos sobre para cobro de impuestos, para poner el orden, para gobernar y gobernar estas naciones. Así que parta de ahí, hermanos. Usted ha escuchado por ahí que usted sabe que el corazón de una gente cuando tiene poder, cuando le dan poder, dale poder a alguien y tú vas a saber quién es. O dale dinero a alguien y tú vas a saber verdaderamente quién es. Sí, yo creo en eso, pero también creo que mira a una gente en medio de la necesidad y tú también vas a ver lo que hay en el corazón de él. Pero mire la postura de él. Lo primero es que la fe de él inicia con una postura de humildad. La fe que cree en la palabra de Cristo siempre, hermanos, siempre inicia con una postura de rendición y de humildad. Siempre. Usted no ha visto un arrogante entrando al cielo que antes no haya sido postrado. Búsquelo en toda la escritura, desde los reyes del Antiguo Testamento, Nabucodonosor, que lo pusieron a caminar como un loco, Naamán, que lo pusieron con una enfermedad. Búsquelo en el Nuevo Testamento, a Saulo, postrado. Búsquelo. El que estaba orando en el templo con el fariseo y el gentil, la oración de ambos. Nunca usted va a ver un arrogante que cree en la palabra de Jesús. Siempre la postura inicial es de rendición y humildad. Léalo, el versículo 46. Vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allí había cierto oficial cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Esta realidad golpeó, humilló al oficial. Nos recuerda que las tragedias de este mundo caído en que vivimos alcanza a todos. Y como decía C.S. Lewis, el sufrimiento es el megáfono de Dios para hablarle a los sordos de este mundo. Mire aquí a Dios hablándole a un sordo para traerlo a Cristo. Su hijo estaba en Capernaum, algunos dicen como 17 millas más o menos de Capernaum. Pero creer en Jesús siempre empieza con una postura de rendición. ¿Dónde usted la ve aquí? Una postura de rendición, una postura de humildad. Versículo 47, léalo. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro. ¿Quién se tiene que desplazar? El rey. ¿Jesús va donde el rey? No, Jesús no va donde el oficial del rey. Él se desplaza a la luz de su necesidad, en pura rendición y humildad. Él no viene con arrogancia y diciéndole: yo soy el oficial del rey, y porque soy el oficial del rey, tú ahora tienes que responder a mi requerimiento. No, así funciona así. Cuando él oyó, le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque su hijo estaba al borde de la muerte. Le suplicaba. Como yo decía anteriormente, ¿cuándo habrá sido la última vez que el oficial del rey le suplicó a alguien? Probablemente él no sabía mucho de lo que era suplicar, pero aquí sí. Pero observe conmigo cómo su fe inicia con esa humildad. Es una súplica, es una petición, es un ruego desesperado, dice la definición en el diccionario. Es un ruego desesperado. Imagínenselo. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que haríamos por nuestros hijos. Nosotros seríamos capaces de dar nuestra propia vida porque nuestros hijos tengan una mejor vida. Somos capaces de quitarnos un ojo, un riñón y dárselo a nuestros hijos para que puedan vivir. ¿Usted cree que el oficial del rey era la excepción? No. Así que esta súplica sale y nace de lo más profundo del corazón, pero también de su impotencia. Él sabía que él no tenía dinero para comprar la salud de su hijo. No había medicina. Probablemente había agotado, igual que la mujer del flujo, todos sus recursos y todos los medios, todas sus relaciones. A mí me encanta porque en ocasiones la manera de Dios quebrantar nuestro orgullo es hacernos llegar al fondo de nuestra autosuficiencia, donde nos demos cuenta de que no somos autosuficientes, sino que somos completamente dependientes.
Él le rogó desesperadamente una fe no arrogante. Así como a una gente que tú le das dinero y poder, tú sabes de una vez lo que hay en su corazón. Una gente que está en crisis también va a revelar su corazón. Ayer hablábamos de eso en una reunión que teníamos en la casa del pastor Juan Carlos, y hablábamos cómo el corazón se endurece contra Dios o el corazón se rinde. Y la hermana Carmen me dio una excelente ilustración que escuchó de un maestro, y ella decía que este maestro le decía que el sol, el mismo sol resplandeciente y el calor resplandeciente y el caliente del sol derrite la cera y endurece al barro. Hermanos, si las crisis muchas veces que Dios trae a nuestras vidas van a producir una de dos cosas: o derriten nuestra dureza en una cera así líquida, o se endurece el corazón. Pero este hombre oficial del rey está completamente postrado, rendido al señorío y a la autoridad de Cristo, reconociendo que en su necesidad él no puede hacer nada. Así que primero, toda fe en la palabra de Cristo inicia con una postura de rendición a Cristo. Cuando usted ve una gente que dice, no, que Dios sabe, yo y Dios tenemos arrogancia. No, que hasta que Dios no me haga esto. Arrogante. No, que Dios primero tiene que responderme la oración y decirme por qué Él hizo esto. Oh, criatura del polvo eres. ¿Quién eres tú para contender con tu Creador? Eso no es una postura de humildad ni de rendición. Pero mire algo más. La fe de este hombre no solamente viene con una postura de rendición, sino que también la fe de este hombre está anclada no en señales. Ese señor no estaba en Canaán y él vio el agua en vino. Ese señor nada más había escuchado de Jesús. La fe de él se ancló en la palabra que Cristo dio y punto. Que Cristo dio y punto. Lea el versículo 48. Y Jesús usa este lenguaje una vez más para confrontar a todos los que estaban ahí. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán, ¿verdad? El oficial no le estaba pidiendo señales. Lea el versículo 49. Le dijo el oficial del rey: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Aquí esto se pone hermoso. Jesús no bajó. Jesús no tuvo que bajar. Jesús dio una palabra y él la creyó. Mira el versículo 50. Jesús le dijo: puedes irte, tu hijo vive. Le dijo Jesús. ¿Y qué dice el texto inmediatamente? ¿Qué dice el texto? Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Punto. Él no entró en un argumento con Jesús. No, que yo no quiero tu palabra. No. Yo quiero que tú vengas, yo quiero que tú te manifiestes, yo quiero que tú entres por ahí. Bueno, en ocasiones Jesús lo hacía cuando él quería, pero en esta ocasión él no lo hizo. Lo hizo con la hija de Jairo, pero no lo hizo con el oficial. Y aquí Jesús está dando una palabra, pero lo que hay que resaltar de la respuesta del oficial del rey: el hombre creyó. Jesús le responde de manera confrontadora a su requerimiento. Si ustedes no ven señales y prodigios, es como que están diciendo: tú lo que quieres es que yo vaya, y si yo voy, entonces tú no vas a creer. No, escucha, oye, tú vas a ir y vas a creer, y te estoy diciendo yo que tu hijo va a vivir. Jesús sabía que la gente en ese momento buscaba milagreros y que la gente quería ver señales todo el tiempo. Y Jesús no responde al requerimiento de ir a bajar, porque si Jesús bajaba con eso iba a traer más fama y todo lo demás, que él no, probablemente en ese momento no era el tiempo. Pero mire cómo esta fe cree en la palabra de Cristo, pero es una fe que cree en la palabra de Cristo y es obediente. Léalo: puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre, ¿qué hizo? Creyó y se fue, punto.
Hermanos, si yo no sé usted a mí, pero yo creo que esto de una manera u otra nos confronta a nosotros, nos cuesta creer en la palabra de Cristo y obedecer. Es más, déjeme poner lo contrario. La evidencia de que creemos es nuestra obediencia. Usted puede decir que cree, pero la obediencia es el testimonio de que usted ha creído. Hasta que usted no obedece al requerimiento de lo que Cristo ha dicho, hay que poner en duda si usted verdaderamente cree. La obediencia es la evidencia de que creemos en la palabra de Cristo. Él no la puso en duda. Él no cuestionó a Jesús. Imagínenselo, esto parece de manera lineal, pero imagínense el oficial del rey, viaja 17 millas, ya el encuentro con Jesús, se encuentra con Jesús y le dice: te ruego, yo te imploro, Jesús, baja, mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dijo: ay, si ustedes no ven señal, ustedes no van a creer. Yo te pido que tú bajes, que mi hijo se está muriendo. Ve que tu hijo va a vivir. Gracias, Señor. Ahora imagínese el hombre de regreso. El hombre va de regreso, las otras 17 millas de regreso, imagínenselo. Y lo único que tiene es la palabra de Cristo. Lo único que él lo ha sostenido es la palabra de Cristo. Y él va, y de camino Dios en su gracia le provee a él los medios para que él pueda recibir una respuesta antes de que llegara. Hermanos, creer aquí es muy evidente. Él descansó en lo que Cristo había dicho y no en lo que él controlaba. Nosotros solo creemos en lo que controlamos. Grave error. Porque la fe cristiana, así como la historia que le hice en el Everest, del ciego, del no vidente, no depende de si yo estoy viendo el próximo paso donde voy a dar, sino de escuchar y confiar en la voz que me está diciendo sigue. Creer en la palabra de Jesús, en la palabra de Cristo, es poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza, aun cuando no veamos el resultado. Porque de lo contrario creeríamos por señales. Hermanos, la palabra de Cristo es suficiente aun cuando nosotros en el proceso no estemos experimentando ningún gozo. La palabra de Jesús es suficiente aun cuando las cosas no salgan como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros dudamos cuando vemos o cuando sentimos de manera diferente. Deseamos que Dios obre como nosotros queremos, pero Dios nos llama a creer en su palabra y eso es suficiente. La pregunta, hermano, si usted está, y hermana, dispuesto a creer en su palabra y creer en eso, aun si las cosas no salen como usted espera, o si no ve los resultados que usted espera. Creer en la palabra de Jesús es poner toda nuestra confianza en su carácter, en su integridad, en quien él dijo que era. Más adelante en el capítulo 20 vamos a ver a quién, a un Tomás dudando. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 29? Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Déjeme decirle, todo el que cree en la palabra de Cristo sin haberle visto, él dice: dichosos, bienaventurados los que no vieron, sin embargo creyeron. ¿Y qué dice más adelante en el versículo 30? Y muchas otras señales hizo también en presencia de sus discípulos. Pero estas cosas están escritas, su palabra está escrita, no para que ustedes se vuelvan locos con las señales, porque no se escribieron todas. Muchas de las cosas aquí no pudiéramos escribirlas, dice Juan, pero estas que están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tengamos vida eterna. Usted ve cómo el propósito del Evangelio no es mostrarnos ni poner nuestra mirada en las señales, sino en su palabra. En su palabra infalible, inerrante, suficiente, porque Él es la manifestación de su palabra misma. Hermanos, ¿qué tanto tú crees en la palabra que Cristo nos da?
Hay un sinnúmero de palabras que Jesús ha dicho que nosotros ponemos en duda. Por ejemplo, dice: pon los ojos en tu mirada en las cosas de arriba y no en la de este mundo, porque las de aquí son pasajeras. ¿Y qué nosotros hacemos? Ponemos la cosa en la mirada en lo pasajero. Jesús dice: miren los lirios del campo, miren, se visten mejor que el Salomón. Los pajaritos comen, ustedes son más importantes que ellos. Así que no te afanes de que tú vas a comer. No te afanes, busca el reino de Dios y justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos las añadiduras. En la práctica, hermanos, dudamos. Jesús dijo en Mateo 28: yo estaré con ustedes todos los días del mundo. ¿Y qué nosotros hacemos? Dudamos. El Señor no está conmigo. El Señor no me escucha. El Señor no me quiere. El Señor no me... Cree en la palabra de Cristo. Cree en su palabra. Confía plenamente en Él. Cree en lo que Él ha dicho. Él dijo, mire qué hermoso: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo creo y yo sé que la única manera de poder tener una relación con Dios ahora es por medio de Él. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, yo no tengo temor a la muerte. No debo temerle a la muerte, porque si yo tengo una relación con Él, yo estoy seguro que mi vida continúa después de esta muerte, después de esta vida. ¿Cree? Hermanos, si puedo mencionarle una y otro ejemplo de Jesús diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí no tendrá sed jamás, sino que desde su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cree? Hermanos, pero nosotros preferimos creer en la duda, en lo que dudamos. De hecho, la duda es la fe invertida. Porque cuando usted duda, usted está poniendo su fe y su confianza en lo que usted duda. Usted cree que las cosas van a salir como eso que usted está dudando. Por lo tanto, la duda es una fe invertida. Así que el problema aquí no es un problema de fe o de duda, es donde usted tiene puesta su confianza. Usted tiene puesta su confianza en que las cosas van a salir mal o van a salir bien si usted la controla. ¿Usted cree que va a poder cuidar a sus hijos mejor que el Señor? ¿Usted cree que va a poder hacer dinero, aun si eso implica no venir a la iglesia y descuidar su relación con su familia, o con su relación con Dios, o su relación con los hermanos? Hermano, no. Él prometió y Él ha de cumplir. Por eso es que ahora, cuando nosotros celebremos la cena del Señor, vemos con esperanza el retorno de Cristo, porque Él dijo que iba a volver. Cree en la palabra de Cristo. Y si Él dijo que iba a volver, hermano, mire, aunque hablen de ovni extraterrestre, inteligencia artificial y por ahí, tenga la seguridad que Cristo va a volver. Hay más evidencias en la resurrección de Cristo que en extraterrestres. Cree. Y finalmente, cree en la palabra de Cristo, porque ella da vida. Y yo diría que la razón por la que hoy nosotros podemos ver a Cristo es porque Él nos dio vida. De manera que el deseo que Jesús obre para que yo crea, y usted puede orar eso, ore para que Jesús le ayude a creer que Él está con usted. Mire cómo dice el versículo final, 51 al 54. Mientras bajaba a su casa, qué gracia del Señor, sus siervos le salieron al encuentro. Usted ve, era una persona de autoridad. Y le dijeron a su hijo, su hijo vive. Imagínese un padre que salió sin esperanza. Antes de llegar a su casa ya tiene respuesta. Y le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron: su hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora? ¿A qué hora empezó a mejorar? Él quería confirmar que esto no era casualidad y esto no es falta de fe. Él quería atribuirle a Cristo la realidad de la sanidad de su hijo.
Y ellos le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esa fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue a Judea, de Judea a Galilea. Hermanos, la palabra de Cristo produce vida. Y yo no sé si usted puede ver lo que pasa a la luz de la obediencia de este hombre que creyó en la palabra de Cristo. Aquí hay una doble bendición. Aquí hay vida física y aquí hay vida espiritual. Aquí Dios le dio vida a su hijo moribundo y le dio vida eterna a él y a su familia. La palabra de Cristo es la única que tiene el potencial para hacerlo, porque es la palabra de Dios mismo. Es la palabra del verbo hecho carne. Es la palabra de Dios mismo, el sustentador del cielo y la tierra. Yo me imagino en el momento el niño moribundo allá, poniéndole paños de todo tipo y medicamentos y aceites, y envuelto moribundo el muchacho. Y el padre 17 millas después, y escuchar la voz que hizo que este niño volviera a la vida: tu hijo vive. Y en ese momento el niño es recobrar sus sentidos y su vida. Pero pasó algo mucho mejor en la vida del oficial. No solamente ver a su hijo con vida, sino verse a él y a toda su casa con vida eterna, hermanos. Y es evidente que el valor de la vida eterna es superior al de la vida física. Mire cómo la obediencia inmediata de él trajo una bendición inmediata a su familia. Y yo creo que de alguna manera u otra nos llama a nosotros como padres y madres a ver cómo y de qué manera la obediencia que mostramos en la palabra de Cristo tiene un impacto en nuestra familia. Yo no sé si usted puede entender, padres, cuando usted está atravesando por cualquier tipo de situación en su casa, de dificultad, de dolor, de sufrimiento, la manera como usted responde, usted que ha dicho que es creyente, es un testimonio de la obra de Cristo en su vida a su familia. ¿Cómo usted responde? ¿Usted responde de manera loca, desesperada, como el que no tiene a Dios? Usted responde de una manera que muestra que usted ha confiado en Dios. Mire los efectos de la fe del oficial. La fe del oficial no terminó en él. Tuvo un impacto en su familia. Y a veces yo me pregunto, hermanos, si como padres, si quiero hablar de los padres que profesan a Cristo, ¿es tu fe lo suficientemente atractiva para llamar a otros en tu casa, sentir el interés en tu casa de acercarse a Cristo? ¿Es tu fe lo suficientemente atractiva? ¿Es tu fe centrada en Cristo o centrada en ti? ¿Es tu fe lo suficientemente atractiva para que tu familia diga: wow, yo lo quiero eso? ¿Es tu fe lo suficientemente atractiva? ¿O tu fe está centrada en ti, en tu legalismo, en tus normas, en tus parámetros rígidos, en tratar de llevar militarmente la casa para que vean que tú eres una persona firme, y tus hijos y tu esposa y tu esposo, tus hijos no ven en ti ni pueden probar la gracia, porque lo único que hay es legalismo, rigidez para complacerte, para llenarte de gloria? La fe del oficial, la fe que responde en rendición, la fe que responde en obediencia, en humildad, es una fe atractiva.
Imagínese este oficial que había sido todo el tiempo oficial. Imagínese este oficial que había sido todo el tiempo jefe. Este oficial que todo el tiempo ha dado órdenes. ¿Qué vio su casa en él que cambió completamente su casa? Fue una fe genuina, hermanos. Porque este creyó, este se rindió y se mostró humilde y trajo sin duda alguna gloria. ¿En quién creyeron ellos? No creyeron en el oficial ni en los dioses paganos que ellos tenían. Ellos creyeron en Cristo. Yo quiero que reflexionemos en esto, que el fruto de nuestra fe va a tener un impacto en nuestra familia. Claro, no somos responsables, no tenemos la capacidad de convertir a nuestros hijos, no tenemos la capacidad, pero sí podemos dar testimonio de que nuestra confianza absoluta descansa sobre la palabra de Cristo. Lo que Él ha dicho, eso lo vamos a seguir. Cueste, sí, cuesta. Tomar mi cruz cuesta. Negarme a mí mismo cuesta. Claro, hermano, hermana, el evangelio es una invitación a una vida de rendición, humildad y sacrificio. Que todo el que nos rodea pueda dar testigo de eso, pueda dar testimonio. Que nuestras esposas puedan dar testimonio de eso. Que nuestros hijos puedan dar testimonio de eso. Que nuestros amigos del trabajo, nuestros familiares puedan dar testimonio de que creemos en Cristo, independientemente de que me guste o no me guste, sea mi voluntad, no sea mi voluntad. Cristo, su palabra es suficiente. Hermanos, yo no sé usted, pero yo necesito que el Señor me ayude a creer en su palabra diariamente. Hay una palabra que para mí es de mucho ánimo una y otra vez. Es el saber que cuando yo veo mi corazón, yo veo mi corazón incompleto. Al igual que ustedes, veo dudas en momentos y en ocasiones. Pero yo tengo la confianza en una palabra que está en su palabra. Y es que Él dijo que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y probablemente ahora tú no tienes toda la fe y tú no crees y confías completamente en su palabra. Probablemente es así. Pero Dios hoy te está diciendo que no debe de ser así. Y Dios te está invitando a confiar y a creer. Y yo te pregunto, ¿qué decisión Dios te está invitando a tomar que tú creas en su palabra a pesar de cuáles sean los resultados? ¿O tú solamente vas a creer en Él cuando las cosas te salen bien? Cuando tú tienes el trabajo que tú quieres, cuando tienes la salud que tú quieres, cuando tienes estás rodeado de la gente que tú quieres, o cuando tú tienes la posición que tú quieres, el estatus que tú quieres. Solamente tú crees entonces tú no crees en Él, tú lo estás buscando por interés. Pablo lo entendió. Por eso Pablo dijo: todo lo que yo soy y tengo lo he considerado estiércol. ¿Por qué? Esos beneficios, esos títulos, estiércol. Dinero en el banco, posición, reputación entre los fariseos, estiércol. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Punto. El morir es ganancia. Para mí con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora ya vivo en la carne, la vivo por la fe. ¿En quién? En Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude a todos en esta mañana y que nos ayude a creer en su palabra, aun si no vemos señales, si las cosas no salen como esperamos y queremos. Y si tú nos visitas hoy y tú te has acercado a Cristo, estás buscando a Dios porque quiere que Él te saque de un apuro financiero, un apuro legal, o un apuro familiar, o un apuro de pecado, y tú te acercas a Dios porque tú quieres que Dios te ayude y te resuelva momentáneamente. Déjame decirte, tu mayor apuro no es nada temporal. Tu mayor apuro y tu mayor necesidad es la realidad eterna de tu alma, donde si tú no confías para perdón y salvación de tu pecado en Él, aunque salgas del apuro ahora, tu eternidad es tu mayor apuro. Una eternidad sin Cristo, una eternidad de muerte, una eternidad separada de Dios. Y por eso Cristo vino a reconciliarnos con Él, de manera que ahora tú, a creer en Él y en su obra, puedas tener la salvación, el perdón,
la vida eterna y la relación de padre e hijo por la eternidad. El llamado es que creas, te arrepientas, y el llamado es que respondas. El oficial creyó y obedeció. La pregunta es si tú crees y vas a obedecer.